Literatura es el reconocimiento que se le otorga cada año a una persona que haya producido en el campo de la literatura la obra más destacada. El ganador del premio Nobel recibe un diploma, recibe también una medalla que tiene la silueta incrustada de Alfred Nobel y también recibe cierta cantidad económica. Tenemos los premios Nobel por nacionalidades y vamos a comenzar del premio Nobel más antiguo al más reciente. El primero que tenemos es en Chile. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral nace en Chile en el año de 1889. Es reconocida como poeta y pedagoga. Es una figura femenina importante en la literatura de América Latina y ella recibe el premio Nobel en 1945, convirtiéndose en la primera mujer iberoamericana en ganar el premio Nobel de literatura. Y ella muere de cáncer en el año 1957. Algunas obras de esta poeta son Desolación y Sonetos de la muerte. En Guatemala encontramos a Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias nace en Guatemala en el año de 1899. Fue un escritor y periodista quien impulsó la literatura latinoamericana y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1967. Murió en España en el año de 1974. Algunas obras de Miguel Ángel Asturias son El señor presidente y Mulata de Tal. Nuevamente en Chile encontramos a Pablo Neruda. Pablo Neruda nace en Chile en el año de 1904 y fue un político y poeta. Fue uno de los más grandes poetas del siglo XX, o al menos así lo consideraba Gabriel García Márquez. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971 y murió en el año de 1973. Pablo Neruda indudablemente destaca mucho por su gran poesía, por su gran labor como poeta. Su obra más famosa es 20 poemas de amor y una canción desesperada. En Colombia encontramos a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació en Colombia en el año de 1927. Fue un escritor, editor, guionista y periodista. Es uno de los representantes del realismo mágico y él recibe el Premio Nobel en 1982. Gabriel García Márquez, a pesar de haber pasado gran parte de su vida en Colombia, sus últimos años los pasa aquí en la Ciudad de México y es aquí donde muere en el año 2014. Algunas de sus obras más famosas son Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera. En España, como ganador del Premio Nobel, encontramos a Camilo José Cela. Camilo José Cela nació en mayo de 1916 y fue un novelista, periodista y ensayista. Él ganó el Premio Nobel de Literatura en 1989 y murió en enero de 2002. Su obra más famosa es La familia de Pascual Duarte. En México encontramos a Paz. Octavio Paz nació en marzo de 1914, estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM, fue un poeta, ensayista y dramaturgo, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1989 y hasta la fecha es el único mexicano en tener un Premio Nobel de Literatura.
Octavio Paz muere en abril de 1998. Octavio Paz, hasta la fecha, hasta el momento, hasta el año, es el único personaje mexicano en haber obtenido un premio Nobel de literatura. Otros personajes también han obtenido un premio Nobel, pero en distintos ámbitos. Por ejemplo, Mario Molina tiene el premio Nobel de Química y Alfonso Robles tiene el premio Nobel de la Paz. Casualmente, estos tres personajes han sido egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunas obras importantes de Octavio Paz son El laberinto de la soledad y Las peras del olmo. En Portugal encontramos a José Saramago. José Saramago nació en noviembre de 1922. Fue un novelista, poeta, periodista y dramaturgo. Él gana el premio Nobel en 1998 y muere en junio de 2010. Algunas obras más destacadas de José Saramago son Ensayo sobre la ceguera y Caín. En Perú encontramos a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa nació en marzo de 1939, es un escritor y político peruano, ganó el Premio Nobel de Literatura en 2010 y es considerado uno de los grandes escritores contemporáneos. Mario Vargas Llosa hasta la fecha sigue con vida, sigue publicando, sigue escribiendo, sigue siendo un gran crítico de la política, tanto en Perú como en México. En fin, ahí todavía lo tenemos. Las obras importantes de Mario Vargas Llosa son La ciudad y los perros y La fiesta del chivo. En Estados Unidos encontramos a Bob Dylan. Bob Dylan nació en mayo de 1941. Es un músico, compositor, cantante y poeta. Fue uno de los músicos más influyentes del siglo XX y él ganó el Premio Nobel de Literatura en 2016. Cuando se da a conocer que Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura, se desata una gran controversia, un sinfín de críticas, porque Bob Dylan es mayormente conocido por su trayectoria de cantante, por su trayectoria de músico. Entonces, tal vez a ustedes les suene el nombre de Bob Dylan y lo asocien con la música, con las canciones, etcétera, o tal vez no les suene ni siquiera porque no es de sus tiempos, vaya, ni tampoco del mío. Seguramente es de los tiempos de sus padres o tal vez de sus abuelos. En fin, Bob Dylan es una persona, un músico importantísimo en su país, vaya, en Estados Unidos. Es uno de los músicos que más ha influido en la juventud evidentemente de ese entonces, del siglo XX. En fin, a Bob Dylan se le desata o le llueven un sinfín de críticas, justo porque muchos consideraban que él, al ser músico, al ser compositor, pues no merecía el premio Nobel. Uno de los que se pronuncia en contra del premio Nobel a Bob Dylan es Mario Vargas Llosa, el premio Nobel que acabamos de ver, peruano 2010. Él es uno de los que se pronuncia en contra de este galardón a Bob Dylan y dice que él es un gran cantante, que él es un gran músico, pero que no se merecía el premio Nobel. Así como esta crítica de Mario Vargas Llosa, encontramos varias críticas más, algunas que decían que cómo le daban el premio Nobel de literatura a un músico, que al rato se lo iban a dar a Justin Bieber, a Maluma o algún otro cantante, ¿no? Pero evidentemente estas personas que hacían este tipo de críticas, pues no tenían en cuenta que Bob Dylan es un gran poeta. Vaya, sus canciones, sus letras son poesía pura, son versos que él escribe
y que se catalogan como lírica, como poesía. Y básicamente por eso se le da el Premio Nobel de Literatura, no por si sus canciones son un éxito o no, sino más bien por las letras que él incorpora a sus canciones. En fin, Bob Dylan fue un premio muy controversial para ese entonces y tal vez para la fecha, pero pues ya tenía el Premio Nobel de Literatura, pues evidentemente no lo iba a regresar aunque le llovieran las críticas. Y él sigue con vida, sigue escribiendo, sigue componiendo, sigue cantando. Y pues ahí tenemos al gran Bob Dylan. Una de las obras más famosas de Bob Dylan es Tarántula, pero sin duda también otras muy famosas y muy sonadas, pues son todas las letras de sus canciones que podemos escuchar. Y algo muy importante que quiero aclarar es que a Bob Dylan lo mencioné no porque lo vayan a preguntar en el examen, realmente no les preguntarán, a ustedes les preguntan autores de habla hispánica y pues Bob Dylan es habla inglesa, entonces no vendrá en el examen. Únicamente lo mencioné para que se dieran cuenta de que no solo el premio Nobel se le puede otorgar a una persona que escribe pura novela o que escribe puro periodismo y cuento, etcétera, etcétera, sino también a una persona que escribe poesía, pero que también puede tener otra faceta de músico, de compositor, etcétera. Únicamente esa fue la razón por la que lo mencioné, para que ustedes tuvieran otra, otra visión u otro panorama del premio Nobel. Pretend that it just doesn't see the answer, my friend, is blowing.